Hola amigos y amigas, hoy me gustaría hablaros de lo que denomino el tarot sistémico. Lo que denominamos tarot terapéutico engloba toda una serie de sistemas, métodos y lecturas destinado al desarrollo humano. Podría considerarse una herramienta terapéutica individual. Llega a la persona portando su problema, su inquietud, su crisis, y se trabaja en base a la historia, más o menos profusa, más o menos cierta, de lo que nos cuenta el consultante. El trabajo, entonces, se dirige a paliar en la medida de lo posible las angustias de quien consulta, intentando hacerle consciente de la situación y las posibles vías de solución para su circunstancia particular. Sin embargo, hay una vertiente importantísima en nuestras vidas y es precisamente nuestro árbol genealógico. En los últimos años he estado estudiando y poniendo en práctica esta visión en la que se intenta no solo la curación o el bienestar de la persona que consulta, sino algo más profundo, la sanación de su árbol genealógico. Lo cierto es que estamos viviendo un florecimiento de la psicogenealogía, del transgeneracional y, por ejemplo, las constelaciones familiares, derivado quizás a un cambio en la mentalidad de la sociedad o por un empuje del inconsciente colectivo que nos obliga a pasar de las terapias basadas en el yo a las actuaciones que engloban el nosotros como sistema, como grupo. Arthur Koestler mencionaba que el ser humano, cada persona, es un holón, o sea, una unidad en sí misma, que a su vez forma parte de otros holones de mayor entidad. Ken Wilber ya desarrolló este concepto en su extensa biografía. Todo ello se corresponde con el conocimiento de que cada individuo forma parte y lleva a sus espaldas el peso del, digamos, holón familiar. La familia es la base desde la cual la persona se dirige al mundo. Y al olvidarlo, durante siglos, el hombre creyó quedarse solo ante el mundo, ante la vida. Al no ser consciente de todo el legado familiar que le condicionaba, por una parte, el individuo perdió la conexión con sus raíces y como resultado se enajenó pensando que él era el origen y el final de todo. Ahora vuelve a reencontrarse con sus ancestros de manera consciente, empujado por esa fuerza que emana desde mucho más allá y le indica que el camino que conduce hacia donde se dirige es realmente un camino de retorno al origen, pasando por sus ancestros, por su historia familiar, sus lealtades y fidelidades, para que se dé cuenta que parte del destino está escrito y otra parte le corresponde a él escribirlo y vivirlo. El tarot nos lo muestra en la carta de El Colgado, donde un hombre, cabeza abajo, se encuentra suspendido entre dos árboles, el materno y el paterno, y cree que nada puede hacer para desligarse de ellos. En cierto sentido, la savia de esos árboles alimenta a la persona, la nutre, tanto con lo positivo como con lo negativo. Y así el hombre, la mujer, actúa según unos acuerdos y fidelidades inconscientes que interaccionan con los esquemas mentales inoculados por la sociedad y la cultura, por lo que suponer que el ser humano es totalmente libre o que dispone de libre albedrío, tal como se le suele entender, es mucho suponer. Sin embargo, si nos fijamos bien en la imagen del colgado, intuimos que en cualquier momento, cuando él lo decida, el personaje puede deshacerse del nudo que le ata al árbol de origen para hacer florecer el suyo propio,
Para ello, para que su árbol se desarrolle lo más sano y fuerte posible, debe haber tomado a sus ancestros, cortado con las fidelidades insanas y aparte de no arrogarse responsabilidades que no le pertocan. Ha de dejar de vivir aspectos de su vida pertenecientes a algún antepasado, de compensar algún hecho o actitud procedente de su árbol genealógico. En fin, que debería dejar su árbol bien abonado, podado y con todos sus integrantes colocados en el lugar que le pertenece. El estudio psicogenealógico nos ayuda a desvelar aquello que está obstruyendo el normal desarrollo de la persona, a ir al origen de ciertas enfermedades, a descubrir dinámicas ocultas en el proceder de la persona. Profundizar en el árbol genealógico aporta luz sobre los nudos familiares, repeticiones, implicaciones, etc. Las constelaciones familiares, por su parte, podrían definirse también por su ritualidad iniciática como puestas en escena de la imagen familiar, con la finalidad de recomponer su estructura, colocando a sus integrantes en el lugar que les corresponde. De alguna manera, rememoramos lo que otras culturas han venido utilizando desde tiempos inmemoriales para mantener la cohesión familiar y del clan, como ciertas tribus africanas o amerindias, o incluso lo podemos ver en la ancestral Polinesia a través del Ho'oponopono tradicional. Con el tarot disponemos de un medio que conecta con el inconsciente familiar. En el arcano del enamorado vemos la representación de la influencia materna y del árbol genealógico de origen, junto al deseo de crear un árbol propio, con una pareja estable, y las dudas que ello genera. En el personaje central cohabitan los vínculos con sus raíces familiares y la necesidad de liberarse de los contratos y acuerdos inconscientes que se han establecido. Surge el sentimiento de culpa, de temor a no ser amado, dependiendo de la relación que el individuo tuvo de niño con su madre. Es posible que de adulto siga buscando una madre en sus relaciones de pareja. Si su madre despreció a su padre, puede que él busque mujeres que le desprecien. Si fue el novio de mamá, le resultará muy difícil mantener relaciones estables y profundas con otras mujeres. La lista es interminable, lo cual apoya la idea de que la relación con la madre es básica, vital, fundamental, y eso el tarot nos lo recuerda en varios de sus arcanos, así como en las dinámicas ocultas, fidelidades e implicaciones, siendo un elemento que, utilizado junto al estudio y análisis del árbol genealógico y las constelaciones familiares, proporciona una experiencia enriquecedora y una apertura a ese inconsciente familiar que, paradójicamente, es a la vez una bendición y una carga. Dentro del trabajo del tarot, que denomino sistémico, porque aparte de ayudar a la persona, ayudamos también a su árbol familiar a sanarse o a iniciar el proceso de sanación. Se trabaja en el tarot sistémico con varias lecturas, constelaciones familiares con los arcanos, constelaciones individuales. Y hoy voy a presentar, aunque ya hace años que colgué un vídeo con esta lectura, sí que la quiero poner al día porque está muy en boga, ya digo, el tema de la psicogenealogía y el análisis del árbol familiar. La denomino lectura metagenealógica. Antes de entrar en materia, explicaré el porqué de esta lectura, aunque primero veamos visualmente su organización. Aquí vamos a utilizar los 22 arcanos mayores, colocados en relación a la carta de la torre. La torre es la casa.
A partir de ahí tenemos los 22 arcanos colocados. Los 6 primeros, los de la base, nos indicarán las influencias del árbol genealógico. Los 9 arcanos colocados en el centro de la torre nos dirán el presente del consultante. Más que nos dirán, como siempre los que me conocéis sabéis que mi sistema de lecturas siempre se basa en la conversación con la consultante. Entonces, en esas 9 cartas, en esos 9 arcanos, veremos reflejados, son como un espejo del presente del consultante, que él mismo, ella misma, nos irá diciendo cómo se desarrolla ese presente en relación a la imagen que ve. Y los últimos 6 arcanos, en la parte superior de la torre, nos dirigirán hacia lo transpersonal, las energías de la conciencia. Por último, un arcano colocado arriba de todo, el 22, nos permitirá preguntarle a la persona cuál es su proyecto de vida. Así colocados los 22 arcanos, tendremos configurada la lectura. Como se puede apreciar, parto de la base metagenealógica de Alejandro Jodorowsky, de que existen 2 fuerzas opuestas y complementarias que influyen en el ser humano. Una es la fuerza del pasado, que nos impele a la repetición y proviene del árbol genealógico. Y otra fuerza, otra energía de alto nivel, que actúa desde la conciencia e impulsa al individuo a avanzar hacia el futuro, traspasando las limitaciones que su historia familiar le impone. La metagenealogía contempla el trabajo con el árbol genealógico como arte, terapia y búsqueda del yo esencial, aunque no se le puede denominar estrictamente terapia, sino un trabajo de toma de conciencia que supone la comprensión de los elementos del pasado que nos han formado, así como el inicio de un impulso futuro al cual nosotros damos forma. Representa un paso importantísimo dentro de las dinámicas del estudio del árbol genealógico. Trasciende lo psicogenealógico para adentrarse en terrenos artísticos y mágicos, sin perder por ello su seriedad científica y analítica. Ya digo que Alejandro Jodorowsky contempla el estudio del árbol genealógico desde sus aspectos opuestos y complementarios, como tesoro y como trampa. Desde este punto de vista, cada familiar se convierte en una doble entidad, una luminosa y otra sombría, que nos impele a intentar realizar el futuro y a su vez a intentar repetir el pasado. El arcano de la Casa Dios, la torre, me permite, así, ofrecer esa lectura de un modo a la vez analítico y artístico, y que va desde las profundidades del árbol genealógico a las alturas inapresables, inaprensibles de la conciencia. Ya digo que la lectura se basa en los 22 arcanos mayores, que nos harán 22 preguntas tomadas de los arquetipos de esos propios arcanos, y que a su vez son contestadas por quien consulta, con la ayuda de esos mismos arcanos. Veamos cuál es el proceso. Bien, vamos a analizar, vamos a contemplar el procedimiento de esta lectura. Se toman los 22 arcanos mayores y se barajan. Esto lo puede hacer el mismo consultante, que cuando crea que ya es suficiente, colocará, partiendo desde abajo, los 22 arcanos tal y como se muestra en la figura. Una vez dispuestas las cartas, procederemos a la lectura en sí. Aunque pueda parecer paradójico, la primera carta que descubriremos será la última, la 22, pues esa es la primera pregunta que le hará el tarot. ¿Cuál es tu propósito de vida?
El arcano que se encuentre en esta posición revelará esta cuestión siempre en un diálogo constante con la persona que consulta. Puede ser que ésta no encuentre a priori relación entre lo que dice ser su proyecto o meta y lo que el arcano le manifiesta en ese momento, pero con toda seguridad le permitirá ahondar en su inconsciente y encontrar relaciones, analogías y claves que ampliarán su visión. Muchas veces lo que ocurre es que la propia persona no sabe lo que quiere y la misión del arcano es precisamente permitir que aflore el propósito de la consulta. Seguidamente empezaremos ya por la base de la torre, para realizar este trabajo de análisis del árbol genealógico. Aquí, como ya he comentado anteriormente, encontramos las 6 primeras cartas, que son las influencias del árbol genealógico. Y para hacer las preguntas nos fijaremos básicamente en el arcano que le correspondería en esa posición, qué pregunta le hace. Por ejemplo, en la posición número 1 le correspondería el arcano número 1, el mago, que como sabemos se corresponde con las habilidades, capacidades, dones, etc. Entonces la pregunta concreta sería: ¿qué talentos y capacidades me niega mi árbol genealógico? En la posición 2, que le correspondería a la papisa, le preguntamos: ¿qué mandato oculto te ha transmitido el árbol genealógico? Y así en las diversas posiciones. La siguiente posición, la número 3, correspondiente a la emperatriz, la pregunta sería: ¿qué te ha transmitido tu madre? En la posición número 4, el emperador, sería: ¿qué te ha transmitido tu padre? En la posición número 5, el arcano que aparezca ahí le responderá a ¿qué necesito aprender de mi legado familiar? Y el sexto arcano, correspondiente al enamorado, le preguntaría: ¿en qué te afecta en tu relación con los demás? Tras una conversación con la persona que consulta, pasaremos al siguiente nivel. Las siguientes 9 cartas, desde la posición 7 a la 15, que representan el presente de la persona que consulta. La carta situada en la posición 7 se correspondería con la pregunta: ¿qué acción desarrollo en el mundo? La situada en la posición 8, ¿qué parte de mí me ayuda a actuar con conciencia? La posición número 9, ¿qué puedo ofrecer a los demás? Vamos siguiendo la evolución de los arcanos. En el 7 el carro, 8 la justicia, posición 9 el ermitaño. En la posición 10, correspondiente a la rueda, ¿hay algo que esté repitiendo en mi vida? En la posición 11, correspondiente a la fuerza, preguntaría: ¿de qué fortalezas dispones? La carta situada en la posición 12 se correspondería con el colgado y la pregunta: ¿qué o quién me produce sufrimiento? En la posición 13, correspondiente al arcano 13, ¿de qué o de quién debo desapegarme? ¿Qué debo soltar? En la posición número 14, templanza, ¿qué aspecto de mí misma, de mí mismo, puede ayudarme a armonizar mi vida? Y el arcano situado en la posición 15, correspondiente al diablo, le preguntaría: ¿qué es lo que odias de ti misma? ¿O a qué le tienes miedo?
La última tanda de preguntas se refiere a energías y aspectos más espirituales, pero de una gran influencia en el quehacer diario de la persona. Se corresponderían estas últimas 6 cartas con las energías de la conciencia, desde la posición 16 a la 21. La 16 le preguntaría: ¿qué energías puedo utilizar para liberarme de patrones mentales limitantes? Sería la carta situada en la posición original de la casa Dios, la torre. En la siguiente posición, en la 17, preguntaría: ¿qué aspecto puede ayudarte a tener más confianza en ti misma? En la 18, ¿qué aspecto oculto de mi árbol genealógico es mi tesoro y me ayuda a avanzar? Sería la correspondiente a la situada en la posición de la luna. La siguiente, situada en la posición del sol, número 19, sería: ¿cómo puedo expresar mayor conciencia? En la posición 20, el juicio, ¿qué aspecto puede ayudarme en mi transformación? Se debe preguntar quien consulta. Y la carta situada en la posición 21, correspondiente al mundo, la pregunta sería: ¿cómo puedo manifestarme en toda mi plenitud? Las preguntas que propongo son generales, básicas y sencillas. El tarólogo experimentado encontrará la manera de preguntar de forma más concreta, dependiendo del tipo de persona que tenga delante, de su conocimiento a la hora de preguntar al tarot y de la profundidad del trabajo que desee realizar en la medida de las resistencias que perciba. Mediante las respuestas de los arcanos y del consultante, evidentemente, iremos desgranando todas las facetas importantes en la vida de la persona. Empezaremos a relacionar respuestas de un nivel y de otro. El consultante irá tomando conciencia de las circunstancias de su vida y del porqué de aspectos que posiblemente hasta este momento no había tenido en cuenta. Es importante que sea la propia persona quien escenifique la lectura, aportando datos. Se moverán energías, emociones y pensamientos, dando como resultado una lectura clarificadora y sanadora.